Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estos videos están dirigidos a los consultores psicológicos y estudiantes y vamos a estar hablando sobre diferentes temas, algunos propuestos por mí y otros propuestos por ustedes. Así que si hay algún tema del cual quieran hablar, no tienen más que escribirme aquí debajo donde dice suscripción, está la cajita de información y ahí pueden dejarme su consulta. Justamente vamos a hablar ahora de una consulta que me llegó sobre los posgrados. Si hacer un posgrado, dónde hacerlo, si puedo trabajar antes de tener el posgrado realizado, si es conveniente hacer el posgrado para luego comenzar a trabajar. Ese va a ser el tema del cual vamos a hablar en este video. Mi nombre es Fedra González, soy consultora psicológica ya hace 10 años, vivo de mi profesión y por eso estoy acá ofreciéndoles videos para ayudarlos a ustedes para que puedan también vivir de ella. Comencemos entonces. Muy bien, la pregunta es, ¿hago un posgrado y luego comienzo a atender o puedo atender sin haber hecho el posgrado? En realidad los posgrados por supuesto que son buenísimos, están maravillosos, hay diferentes posgrados, el más conocido es el de desarrollo personal, después tenemos educacional, laboral, pastoral y creo que hay algún otro más. Y después tenemos especializaciones, ¿no? Bien, para comenzar a atender no hace falta tener el posgrado hecho, o sea, uno se recibe, termina el tercer año y perfectamente puede comenzar a atender. Sí es cierto que en la medida que nosotros tengamos los posgrados hechos o las especializaciones, porque puedo no hacer un posgrado, y les voy a hablar de mi caso en particular, pero especializarme en algún área o en algún tema en particular, ¿sí? Entonces también algo que a mí me interese. Está también el posgrado de adolescencia, ahí me voy acordando. Entonces, es importante primero pensar a qué le gustaría a cada uno, en qué le gustaría desarrollarse, pero también saber que no es necesario terminar hacer el cuarto año para poder comenzar a atender. Bien, algunos tips al momento de hacer un posgrado. Primero, traten de hacer el posgrado en un lugar diferente al que hicieron la carrera. Si hicieron en un determinado instituto, traten de hacer ese posgrado en otro instituto. ¿Por qué? Porque cada instituto tiene una mirada muy particular, hay institutos que son muy holísticos, muy rogerianos, hay otros institutos que son quizás un poco más, ¿cómo diríamos? Le dan lugar a otros tipos de teoría, entonces no son tan rogerianos. Hay otro instituto que es psicoanalítico. Entonces, bueno, la idea es que ustedes, si hicieron la carrera en algún lugar, que puedan hacer ese posgrado, ese cuarto año en otra institución. Así pueden enriquecerse mucho más. Esa es la primera sugerencia que les doy. En segundo lugar, hay diferentes instituciones en donde tienen no solo posgrado, sino alguna especialización, por ejemplo, pareja y familia, adicciones o patologías del consumo, adultos mayores o gerontología. Así como esas especializaciones, seguramente debe haber muchas más. Eso va a depender del interés de cada uno, en qué quiera especializarse o sobre qué tema quisiera conocer un poquito más. Yo les voy a hablar un poquito de mi experiencia personal. Yo terminé el tercer año y una vez finalizado, inmediatamente no hice el posgrado, sino que empecé a atender. Entonces, en la medida que me iban llegando diferentes consultantes con diferentes temáticas o problemáticas, yo me iba informando un poquitito sobre el tema. Y así fue que fui haciendo diferentes especializaciones. Por ejemplo, me acuerdo que una vez llegó uno de los primeros, una persona con HIV, y entonces lo que hice fue conectarme con la Fundación Huésped. Tienen no sé cómo se llama, pero bueno, tienen un voluntariado. Entonces me anoté en el voluntariado y estuve como voluntaria en la fundación durante un tiempo, donde ahí por supuesto me empapé del tema, había supervisión. La persona que coordinaba en ese momento era consultora psicológica también, o sea que estaba con diferentes profesionales, me fui enriqueciendo un montón porque estaba la parte médica, la parte psicológica, las personas que tenían diferentes inquietudes que uno hasta que no, por lo menos a mí, hasta que no me puse en contacto con esa problemática, desconocía totalmente. Así que bueno, en ese caso, por ejemplo, me sirvió un montón. Después me especialicé en gerontología educacional porque empecé a atender a adultos mayores y me encantaba. Entonces fui a la Universidad de Lanús y ahí me formé como gerontóloga educacional.
solo, como les dije en otro video, solo teniendo mi título de counselor me lo permitieron, no es que tenía otro título. Y una vez que terminé me propusieron trabajar ahí dentro de la facultad en la parte de estimulación cognitiva. Doy talleres de estimulación cognitiva para adultos mayores. Después hice adicciones, en realidad hice patologías del consumo también, porque tenía un par de consultantes con problemas de bulimia y anorexia. Entonces en patologías del consumo se veía eso. Lo hice primero en KS, adicciones, y después hice en un centro acá en Lanús, patologías del consumo, justamente por bulimia y anorexia. Es un tema que hoy no me interesa trabajar, o sea que no es que soy especialista en el tema, simplemente lo hice porque sentía que necesitaba saber un poco más del tema, sobre todo por los consultantes que recibía con esa problemática. Y está bueno ir teniendo como más información y poder acompañarlos en todo su proceso, ya sea una persona con sobrepeso, una persona con bulimia, una persona con algún tipo de adicción, ¿sí? Así que bueno, también hice esa especialización. Y después me formé en todo lo que tiene que ver con la terapia sistémica y constelaciones familiares, que es una técnica psicoterapéutica que la trajo Bert Hellinger. Así que bueno, me formé y me especialicé en esa técnica, ya sea para trabajo individual o para trabajo grupal, y también por supuesto la trabajo en consultorio. Y como se trabaja mucho con el árbol familiar y con todo esto de lealtades, de repeticiones, es algo que se ve mucho en el consultorio, con lo cual me ayudó muchísimo. A mí personalmente fue como que me abrió una mirada totalmente diferente. Siempre trabajando desde el enfoque rogeriano, o sea, más allá de toda la información que yo, o toda la formación que yo haya realizado, no significa que vaya a cambiar mi forma de trabajo. Mi forma de trabajo siempre fue la misma, el enfoque centrado en la persona y acompañar al consultante según esa problemática que estuviera o por la que estuviera atravesando. El tema es que en la medida que nosotros nos vamos formando en diferentes áreas, estamos más, qué sé yo, de repente yo hoy podría acompañar perfectamente a un adulto mayor o una persona que atravesó, que me pasó varios, una ACV, entonces hay que estimular toda la parte cognitiva, y en consultorio no solo hacemos el acompañamiento desde la consultoría, sino que también le puedo ofrecer alguna técnica o hacemos alguna dinámica desde lo cognitivo, con lo cual les ayuda un montón. En su momento me ayudó mucho con pacientes oncológicos también, que trabajar toda la parte cognitiva es fundamental. Entonces me ha pasado de hasta tener que ir a una persona que, bueno, en determinado momento no pudo seguir viniendo a mi consultorio por su problema de salud, entonces yo me trasladaba y trabajábamos más allá del acompañamiento y la contención terapéutica, también trabajar toda la parte cognitiva, así que bueno, me ayudó muchísimo también. Todo lo que ustedes hagan, absolutamente todo les va a servir, pero todo lo que a ustedes les interese. Voy a dar otro ejemplo. A mí personalmente, adolescencia no es algo que me guste demasiado. Entonces yo tengo lo que aprendí y lo que incorporé en la carrera, y de repente leí un par de libros de adolescencia, límites y demás, pero no, mi público en general no son adolescentes, por ejemplo. Y no haría, por lo menos por ahora, la especialización o el cuarto año en adolescencia, porque no es un tema que me guste demasiado. Muy bien, les dejo entonces en este video todo el tema sobre los posgrados y las especializaciones, y recuerden entonces los tips de los que hablamos. Si van a hacer un posgrado, que sea en la escuela diferente en la que se recibieron. Si van a hacer un curso, una capacitación, un seminario, luego del tercer año, que sea sobre un tema que les interesa o una problemática que venga a consultorio y que les pueda servir con otros consultantes. Y bueno, les invito a que me dejen un comentario, y si alguno quiere que hablemos sobre algún tema en particular, pueden hacerlo dejándome un comentario para que yo sepa y pueda ampliar sobre ese tema. Suscríbanse a mi canal y los espero la próxima semana en otro video. Les mando un fuerte abrazo.